La, la pelvis va a estar notoriamente en comunicación con el muslo o en sí con el miembro inferior. Por eso quiero que se acuerden de esa palabra, como comunicación. Porque las estructuras que inicialmente eran del abdomen y de la pelvis como tal, la pelvis verdadera y la pelvis falsa, a las estructuras vasculonerviosas, también linfáticas, van a descender y van a pasar a formar parte del miembro inferior, ya denominándose de otra manera, claro está. Pero eso es lo principal. Luego va a haber una región que se denomina como muslo, que va a ser la que están viendo acá, y el principal, y el hueso que está allí es el fémur. Luego tenemos la pierna, donde están los gastrocnemios o gemelos, para que se acuerden, esa es la pierna. Y por último, la región del pie, en la que menos vamos a ahondar, pero sí voy a mencionar algunas cosas. Esa es la forma en la cual pueden dividir el estudio del miembro inferior, es la forma adecuada. Ahora, si continuamos, vamos a hablar generalidades de la osteología de ella. Como recordarán, hay dos tipos de esqueleto, un esqueleto apendicular y el esqueleto axial. El esqueleto axial es el de la región de la columna y el cráneo, va a estar más al medio. Y luego tenemos al apendicular, que van a ser los miembros. En este caso, es parte del esqueleto apendicular el miembro inferior. Mencionamos la cintura pélvica, que va a estar conformada por un hueso, que es el hueso coxal, dependiendo del autor, porque algunos mencionan inclusive al hueso sacro o incluso al coxis, pero lo que se deben acordar es que la cintura pélvica es dada por el hueso coxal, a comparación de la cintura escapular, que esa no es dada por solo un hueso, sino es dada por la escápula y la clavícula. En este caso, ambos van a formar el esqueleto apendicular, incluso mencionan al húmero, y todo eso formaría parte del esqueleto apendicular. En este caso, solo al coxal, es lo principal que deben acordarse. Luego, en el muslo tenemos al fémur, en la pierna tenemos a la tibia y al peroneo o fíbula, y en el pie tenemos al tarso, metatarso y los dedos. En este caso, en los dedos tenemos a las falanges. ¿Ya? Esa es la división que vamos a tener ahora y la cantidad de huesos que se pueden observar. Serían en total 30 huesos. Ahora, por último, hay un hueso que se deben acordar. Dentro de los tipos de huesos que hay, los 5 tipos, hay uno que se denomina sesamoideo. Sesamoideo. Estos huesos sesamoideos, el más grande y constante es este huesecito de acá, que es la rótula. Rótula. Esta es una vista externa de la rótula y esta es una vista interna, de la cara interna de la rótula o patela. La cara interna se va a articular con esta zona del fémur, la que están viendo acá, la cara articular que se ve de la porción anterior. Sí va a tener una articulación allí, pero tal cual la definición de los huesos sesamoideos o la característica de los huesos sesamoideos es que son de refuerzo. Refuerzo de tendones. En este caso, el sesamoideo, que es la rótula, va a tener hacia superior el tendón del cuádriceps femoral y hacia inferior el tendón rotuliano. Es como que va a sujetar el tendón del cuádriceps femoral que se ve en toda la cara anterior, que lo estábamos viendo acá. Todo este es el cuádriceps femoral, todo, cuádriceps femoral. Y acá estaría su tendón de todos en conjunto, que se va a ir a la rótula o patela que le estamos viendo acá. Y luego el tendón rotuliano que está hacia inferior. Esa es la composición de los sesamoideos, pero no es el único sesamoideo que vamos a ver. Hay sesamoideos a nivel del miembro inferior, o en el pie y en la mano. Estos se van a dar generalmente en la articulación interfalángica proximal o metatarsofalángica. Tarsofalángica. Se suelen dar allí o también en la interfalángica o que está entre ambas falanges, reforzando los ligamentos que van a estar en esa región. En el miembro superior se da en el metacarpofalángica, no en la metatarso. Tarso, que son estos 7, o metatarsianos, solo están en el pie. En la mano son metacarpianos. Y se van a dar en la misma ubicación, no son constantes. El único constante es la rótula. No se olviden de eso. Ahora sí. El primer hueso que vamos a hablar es el hueso coxal. Ya hablaron de él en la pelvis, así que voy a tocarlo un poco menos. Pero este va a estar conformado por 3 huesos. O bueno, en el desarrollo son 3 huesos principalmente, hasta los 16 años. Se da por los centros de osificación. Centros de osificación. Estos centros de osificación tienen una característica. Estos centros van a determinar las características posteriores de los huesos. Van a ser orígenes o puntos de desarrollo inicial. Estos no están en relación con el tamaño del hueso,
porque, por ejemplo, tenemos al esternón que tiene 7 centros de osificación, pero no lo dividimos en 7 el esternón. En cambio, el hueso coxal tiene 3 y lo podemos dividir de esta manera. Ilion, isquion y pubis. Pubis siempre mirando hacia anterior. Nunca se olviden de la sínfisis del pubis, es una manera de acordarse. Ustedes estarán viendo ahora más o menos desde posterior y acá están viendo anterior, siempre viendo la pubis. Otra forma de acordarse cuál es posterior es con la tuberosidad isquiática que le están viendo acá. Es bastante notoria. Tuberosidad isquiática y esa siempre es para posterior. Ahora, ¿cómo reconocemos la cara externa de la cara interna? La cara externa del hueso coxal siempre tiene esta estructura de acá. Toda esta. Este es el acetábulo. No se olviden. Acetábulo. Este acetábulo sirve para la articulación coxofemoral. Ahí viene la cabeza del fémur. Y el acetábulo solo se encuentra en la cara externa, en la cara interna no hay. Es la forma de reconocer cara externa de cara interna, o cómo diferenciarlo, y luego el borde anterior del borde posterior, con lo que les dije, la sínfisis del pubis y la tuberosidad isquiática, que es bastante notoria. Ahora, tenemos al hueso coxal, en el cual vamos a hablar del ilion. Primero, hablando del ilion, tiene un cuerpo, que lo vamos a ver acá. Este es parte del cuerpo del ilion, donde vamos a observar una eminencia. Esta es la eminencia iliopectínea, lo que estamos mencionando acá. Eminencia iliopectínea. Ahora, teníamos un cuerpo y luego la eminencia iliopectínea. Por último, hay una línea que se denomina línea arqueada o línea innominada, que es la que estamos viendo acá. Entonces, sin tomar tanto en cuenta el cuerpo, o sea, el cuerpo como tal es todo, pero hay una eminencia, esta de acá, eminencia iliopectínea. ¿Por qué se llama iliopectínea? Esta región se le llama pecten, o bueno, línea pectínea, no línea innominada y arqueada. Esta es la línea pectínea. De otro color, vamos a mencionar a la línea arqueada, que estaría por acá. Toda esta es la línea arqueada y luego sigue la línea pectínea. Esta es la eminencia iliopectínea, gracias a que a esto se le conoce como la línea pectínea. Por eso también viene parte de esa denominación. Línea arqueada, eminencia iliopectínea. Luego tenemos las alas, donde vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior. Y aquí la voy a colocar de negro. Esta sería, recuerden, siempre vemos el borde anterior. Aquí estaría cerca estas dos serían cerca de la sínfisis del pubis. Y acá estaría la tuberosidad isquiática. El borde anterior sería este y este. Todo esto sería el borde anterior, todo. En donde vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior, que está acá. Luego tenemos la espina ilíaca posterosuperior, que se ve por el otro lado todavía. Esta sería la posterosuperior y esta sería la anterosuperior. Se le denomina así, espina ilíaca anterosuperior, EIAS. Y esta es la espina ilíaca posterosuperior, EIPS. Más deben acordarse de esta. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque acá se va a insertar el ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Por eso es importante, ¿ya? Espina ilíaca anterosuperior. Luego espina ilíaca posterosuperior. Luego tenemos la cresta ilíaca, que es toda esta cresta ilíaca. Tiene labios. En este caso tiene un labio interno, un labio externo y un intersticio. En este caso serían como si tuviera 3 bordes o 3 líneas. 3 líneas, por decirlo de alguna manera. Como si fueran 3 líneas, pero son 3 labios. Hay un labio interno, un labio medio que lo podríamos poner acá. Así. Luego tenemos un labio externo, que sería el que estamos dibujando por acá. Este sería el labio externo. Y por adentro tendríamos al labio interno, como si fueran 3. Pero al del medio se le conoce como intersticio. En el labio externo vamos a encontrar una tuberosidad, que es esta de acá. Se encuentra en el labio externo, tuberosidad ilíaca. Ahora, el borde anterior, como mencionamos, tiene la espina ilíaca anterosuperior y tiene la espina ilíaca anteroinferior, que la vamos a ver acá. Esta es la espina ilíaca anteroinferior, la que estamos viendo acá. Espina ilíaca anteroinferior. También se observa una escotadura, que se le llama a veces escotadura innominada a toda esta de acá, que está entre ambas. Así se le suele denominar. Luego tenemos al borde posterior, que este va a estar en toda esta región, hacia atrás, de color anaranjado. Todo este es el borde posterior, donde vamos a encontrar la espina ilíaca posterior y la espina ilíaca inferior. Espina ilíaca inferior, AP. Espina ilíaca inferior. Y vamos a encontrar a la escotadura ciática, que esta la voy a dibujar de otra manera. Todo este tema de pelvis, el óseo al menos, se estudia más fácilmente cuando tienes la muestra allí.
Esta es la escotadura ciática. Escotadura. No se olviden, esta es escotadura, no es agujero o foramen todavía. ¿Cuándo conocemos a la escotadura ciática como foramen? Cuando tiene dos ligamentos extras. El ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Allí se vuelve un agujero o foramen, ya no escotadura. Por ahora es escotadura ya que solo estamos hablando de osteología. Y luego tenemos la espina isquiática o ciática. Luego tenemos el borde medial donde estaría la línea innominada, que sería este de acá. Línea innominada, lo que ya hemos mencionado. Línea innominada o línea arqueada. A eso nos referimos cuando hablamos del hueso coxal, de su porción la porción del ilion. Pero luego, si hablamos del isquio, que va a estar hacia posterior, va a tener un cuerpo donde va a estar la extremidad superior, donde vamos a ver acá, a la espina ciática. Ya habíamos hablado de la escotadura, acá está, escotadura ciática. Ciática. Pero acá hablamos de la espina ciática o isquiática, cualquiera de los nombres vale. Esta espina ya está en el isquio. Y a su vez hay una escotadura isquiática menor. Escotadura ciática o isquiática menor. Esta menor también permite el paso de estructuras con los ligamentos. ¿Qué ligamentos? Sacrotuberoso y sacroespinoso. El sacrotuberoso viene a la tuberosidad y el sacroespinoso a la espina isquiática. Luego tenemos la extremidad inferior, que sería donde encontramos esto. Sería la tuberosidad. Y se entra en contacto al sentarnos, la tuberosidad, aparte es palpable. Luego tenemos una rama ascendente, que va a ser esta de acá. Rama ascendente, que se llama rama isquiopúbica. No es arco todavía. Es la rama isquiopúbica. La rama isquiopúbica. Y forma parte del agujero o foramen obturador. No se olviden, todavía es foramen obturador. No es foramen obturatriz todavía. Es foramen obturador. ¿Cuándo pasa a ser obturatriz? Va a pasar a ser obturatriz cuando se le agrega a una lámina que hay acá, que se llama obturatriz, que va a obliterar la mayor parte del foramen obturador y va a pasar a llamarse agujero o foramen, mejor foramen, obturatriz. Por donde va a pasar, en este foramen obturatriz, la arteria obturatriz, la vena obturatriz y el nervio, pero no obturatriz, obturador. Nervio obturador, no nervio obturatriz. Eso sí es algo que hay que aclarar. No es nervio obturatriz, es nervio obturador. Este nervio obturador se va a relacionar con el compartimiento medial. Compartimiento medial del muslo. Esta es su importancia. Compartimiento medial del muslo, ¿ya? Nunca se olviden. Compartimiento medial del muslo, nervio obturador. Ahora, ahí encontramos las dos regiones, extremidad superior, extremidad inferior y la rama ascendente de color verde. Ahora, el pubis, que es lo de rosado que se observa acá, el pubis va a tener una cresta, que en este caso no se llega a apreciar tan bien, y un tubérculo. El tubérculo sirve también para la inserción del ligamento inguinal. Por ejemplo, por acá estaría el tubérculo y acá estaría la espina ilíaca anterosuperior, no se olviden. Espina ilíaca anterosuperior, tubérculo del pubis. Y ahí viene el ligamento inguinal. No se olviden, el ligamento inguinal, dependencia del músculo el oblicuo externo del abdomen, dependencia de ese músculo. Tiene una cintilla dentro que es dependiente de la fascia transversalis, pero principalmente, acuérdense, dependencia del músculo oblicuo externo, espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Este es ligamento inguinal. Ligamento. Ahora, hay una rama descendente que sería esta, donde van a formar el arco isquiopubiano. Todo en conjunto, el rama ascendente del pubis y rama descendente rama ascendente del isquion y rama descendente del pubis forman el arco iliopubiano. Acá encontramos otro arco. Este se llama el arco iliopubiano. Este no es iliopubiano, este es isquio. Isquio. Vamos a escribirlo de nuevo. Este es isquiopubiano. Arco isquiopubiano. ¿Ya? Arco isquiopubiano en total. Luego hay una rama horizontal o superior que sería la eminencia ilopectínea y la cresta pectínea. Recuerden la eminencia ilopectínea por acá y esta es la cresta ilopectínea. Cresta pectínea, perdón. Cresta pectínea, lo de rojo.
de rojo la cresta pectine. Luego esta va a ser continuación de la línea innominada o línea arqueada. Luego está la cresta obturatriz y el surco obturador, que eso ya se ve desde la cara interna, acá. ¿Ya? Voy a ponerlo de negro. Ya se ve por dentro. Por aquí. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Son los huesos de la cadera, donde vamos a encontrar como cintura pélvica a estos tres, pero siempre acuérdense del hueso coxal principalmente. Luego tenemos la pelvis masculina, pelvis femenina, ya habrán hablado de esto, cómo se diferencia. La femenina es más ligera, hay una mayor distancia biciática y biisquiática. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la distancia biciática o biisquiática. Luego también menor grosor de las espinas, son más delgadas, vean acá, son menos gruesas. Este es femenino y este es masculino. Forma ovoidea, en cambio la otra se dice el masculino forma de corazón, y el arco suprapúbico de casi 90 grados en la mujer. Y de casi 60 grados en el hombre, es más pequeño. Es por eso que así se puede diferenciar una pelvis masculina de una pelvis femenina. En obstetricia generalmente a veces se menciona a los diámetros, que son el diámetro anteroposterior, el transverso y el oblicuo. Pero no vamos a ahondar mucho en eso, porque eso ya lo habrán hablado en la parte de pelvis. Vamos a seguir avanzando con miembro inferior, donde vamos a hablar primero del fémur, que va a tener una vista posterior y una vista anterior. A la hora de hablar de osteología, lo primero que tienen que saber hacer es reconocer cuál sería una vista anterior y cuál sería una vista posterior. Vamos a avanzar rápido. La vista anterior tiene a esta cresta. Todo esto es la cresta intertrocanteria. Esa sería la vista posterior, no se olviden acá. Esta es vista posterior, no es anterior. Ahí está mal. Es vista posterior. Esto sería vista anterior. ¿Ya? Esta es vista anterior y esta es vista posterior. En la vista posterior se ve la cresta. En la vista anterior se ve la línea intertrocanteria. Quiero que se acuerden eso nada más. En la vista anterior, línea intertrocanteria. En la vista posterior, la cresta intertrocanteria. ¿Por qué hay una cresta? Porque sirve de inserción de muchos músculos, específicamente los músculos pélvico-trocantéricos. Esos son los principales que se insertan acá. Aparte, también superiormente se inserta el músculo obturador externo. También se inserta el cuádriceps femoral hacia esta zona. Se va a insertar el cuádriceps femoral. La cabeza es 2/3 de una esfera. Se inserta casi completamente en el acetábulo. Y esto tiene aplicación quirúrgica. Por eso es que la cadera es más difícil de luxar, a diferencia del húmero. El húmero es más luxable porque solo es 1/3 de una esfera. En cambio, el acetábulo es 2/3 de esfera. A su vez forma la articulación coxofemoral o de la cadera, que es irrigada por la arteria de la cabeza del fémur, que es rama de la obturatriz. Rama de obturatriz. Ya no se olviden de eso. Esa es la que irriga, que se va a entrar por acá, por la fosita. Ahora, en la fosita para el ligamento redondo. Tenemos al cuello, donde vamos a encontrar la línea intertrocanteria, que ya le hemos mencionado. Luego el tubérculo cervical, ahí vamos a ir señalando las estructuras. Ahí estaría la fosita, no, ahí estaría el trocánter mayor. Lo que se acaba de pintar es el trocánter mayor. Luego tenemos la línea intertrocanteria. Este es el trocánter menor. Trocánter de morado, trocánter menor. El otro es el trocánter mayor. Luego hay la fosita digital, que sirve para la inserción, que va a estar acá arriba. Por acá está la fosita digital. Sirve para la inserción del obturador externo. No del interno, del externo. Luego el tubérculo cuadrado para la inserción del músculo cuadrado femoral y luego el trocánter menor de morado, que ya lo hemos visto. Luego tenemos al miembro inferior, la porción proximal, el fémur, donde vamos a encontrar la diáfisis. Cuando hablamos de un hueso, tenemos que mencionar sus dos epífisis y su diáfisis. La diáfisis está al medio, y es lo que vamos a hablar ahora. Tiene una cara anterior, lateral, medial y posterior. Pero no se acuerden demasiado de esto, no es tan relevante. Lo que quiero que se acuerden son las formaciones que vamos a ver desde una vista anterior y desde una vista posterior. Desde la vista posterior vamos a ver a la línea áspera. Es una forma de reconocerlo. La línea áspera va a ser posterior.
que va a tener un labio interno y un labio externo, que va a ser parte de la tuberosidad glútea y el labio interno de la línea en espiral. ¿Por qué se le menciona parte de la tuberosidad glútea? Parte de inserción del glúteo medio. Ahora tenemos la cresta supracondilia interna, el tubérculo del tercer aductor, la cresta supracondilia externa y la zona poplítea. Ahí vamos a ir señalándola. El labio externo, el labio interno de morado, la línea áspera de anaranjado, todo esto es la línea áspera. Línea áspera. Luego tenemos la cresta supracondilia interna, la cresta supracondilia externa y la zona poplítea en la forma de triángulo. Zona o triángulo poplíteo. Tienen que acordarse muy bien de la fosa poplítea, que va a estar muy en esta región, detrás de la rodilla. Fosa poplítea. La fosa poplítea se encuentra hacia posterior y sirve donde vamos a encontrar el van poplíteo, arteria, vena, y en sí, no el nervio poplíteo, es la arteria poplítea, vena poplítea, pero acá no es el nervio poplíteo, acá todavía es el nervio ciático, pero no tienen que acordarse solo de esta manera, porque realmente aquí no se encuentra el nervio ciático. Acá se encuentra ya sus ramas terminales. ¿Qué sería el nervio? Ramas terminales del nervio ciático, nervio peroneo común, y se encontraría el nervio tibial. Ya son sus dos ramas terminales del nervio ciático. Eso se encuentra en la fosa poplítea, no al nervio ciático, porque ya se dividió en el borde superior de la fosa poplítea. Esa puede ser pregunta. Esa es la importancia de saber reconocer los límites de la fosa poplítea. Hacia superior, esta fosa, que es lo único que quiero que se acuerde, vamos a tener a dos músculos principalmente. El músculo bíceps femoral y al semitendinoso. Estos van a ser límites superiores. Es el límite superior de la fosa, ojo, de la fosa poplítea, es el bíceps femoral y el semitendinoso. A ese nivel, cuando se entrecruzan ambos músculos, vamos a ver la división del nervio ciático en la gran mayoría de casos. Luego, en la porción más distal, la epífisis inferior o epífisis distal, encontramos el cóndilo lateral, encontramos el cóndilo medial, luego el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Solo tienen esos nombres las estructuras superiores, que están lateral a los cóndilos, que van a formar la articulación de la rodilla. También encontramos una fosa intercondilia. Esta es característica porque se encuentra en posterior. Fosa intercondilia se encuentra en posterior. Y la cresta intercondilia, que se encuentra dentro. Por acá estaría. Acá estaría la cresta intercondilia. ¿Ya? No se olviden de eso. Cresta intercondilia. Esto es desde una vista anterior. No se encuentra acá la vista posterior, pero hay una fosita, que es esta, fosa intercondilia. Con eso también pueden reconocer que es posterior, cuando les tengan la muestra en su mano. Luego hablamos de la tibia, donde vamos a tener la epífisis superior o epífisis proximal. Va a tener un cóndilo lateral o platillo, y va a tener un cóndilo medial, también platillo, pero platillo lateral, platillo medial, por la forma que van a tener, desde una vista anterior y desde una vista posterior. Aquí una estructura que deben saber notar es esta, que se conoce como línea del sóleo. Línea del sóleo. Ya, no se olviden de eso, línea del sóleo. Ahora, hacia anterior vamos a tener la tuberosidad de la tibia. Esa es la tuberosidad de la tibia. Sirve para la inserción del ligamento, el que estaba en la rótula, el ligamento rotuliano, que a su vez sirve de refuerzo para el tendón del cuádriceps femoral. No se olviden de eso. Sirve para inserción de parte de todos. Es un refuerzo. El sesamoideo, que es la patela o rótula. Y este es el ligamento rotuliano ya después. Luego tenemos la zona intercondilia anterior y posterior. Tenemos la eminencia intercondilia, acá. Eminencias intercondilias, porque están entre los cóndilos. Los cóndilos en sí van a ser todos estos. Prácticamente en las porciones distales de los huesos o proximales a veces encontramos a dos cóndilos que van a formar parte de la articulación. Y siempre lo que está encima de esos cóndilos son los epicóndilos, como se veía acá. Esto es epicóndilo lateral y acá está el epicóndilo medial. Y acá también si sería de parte superior habría un epicóndilo, pero acá no hay. Luego hay tubérculos intercondilio medial y lateral, carilla articular para la cabeza del fémur.
No, perdón, para la cabeza del peroné, que estaría acá. Este es para la cabeza del peroné. Para cabeza del peroné. ¿Ya? Este es para la cabeza del peroné. O fíbula. Toda esta región. Recuerden, alguna característica del peroné es que tiene una doble articulación. El peroné no se va a articular con el fémur. No es como no es como el cúbito y el radio, que el cúbito y el radio ambos se articulan con el húmero. En este caso el peroné no se articula con el fémur, se articula doble, 2 veces, con tibia. Con la tibia y una sola vez con el hueso astrágalo. Astrágalo, articulaciones. Se articula 2 veces con la tibia y una vez con el astrágalo en la región medial. No, perdón, en la región lateral. Ahora, esta sería desde una vista anterior y esta sería desde una vista posterior. Y esta es la línea del sóleo para la inserción del músculo sóleo, donde vamos a encontrar el arco del sóleo. Por el arco del sóleo, como se denomina arco, van a pasar varias estructuras. En anatomía, algo que tienen que tener en cuenta son estos arcos o arcadas, también se les conoce porque permiten el paso de algunas estructuras. También hay otra arcada a nivel más superior en el fémur, casi por acá, que se le conoce como la arcada de los aductores, o bueno, ahí estaría el conducto de los aductores y ahí estaría el arco de Hunter. Ahora, ese arco permite el paso de la arteria femoral profunda. Quiero que se acuerden de esto. La arteria se origina anteriormente. O sea, la arteria principalmente es anterior. Teníamos a la pelvis, al hueso coxal, y ahí estaba el ligamento inguinal. Miren esto, este es el ligamento inguinal y acá está el hueso coxal, ¿ya? Este es el conducto, arcada crural, así se le conoce, arcada crural. Esta arcada crural, que está muy relacionada con la pelvis, va a permitir el paso de la arteria femoral. Inicialmente era la arteria ilíaca externa y a nivel del ligamento inguinal se convierte en arteria ilíaca, no, perdón, se convierte en arteria femoral. La arteria femoral desciende por todo el fémur. Vamos a verlo acá. Desciende por todo el fémur, así por toda esta zona. Digamos, este es medial. Desciende así por toda esta región. Desciende, hasta llegar casi al medio, a la porción, a la parte media del fémur, donde empieza a tener un trayecto posterior por el conducto de los aductores, que se profundiza más y termina saliendo por la arcada de Hunter, que estaría más o menos a este nivel, que le permite el ingreso a la fosa poplítea. Entonces, la arteria femoral que estaba pasando por esta zona, aquí vamos a poner de nuevo, ligamento inguinal, parte del hueso coxal y todo esto está descendiendo. Aquí venía la arteria femoral, se iba pasando hacia posterior y cuando llega a fosa poplítea. Recuerden lo que les expliqué hace poco, en el límite superior de la fosa poplítea que estaba formado por el semitendinoso, a veces el semimembranoso y el bíceps femoral, son esos 3 músculos, pero acuérdense solo del semitendinoso. En total esos músculos forman el límite superior y ahí es donde se divide el nervio. Pero la arteria cambia de nombre. Ya no se llama arteria femoral, se llama arteria poplítea. Y acá está el famoso pulso poplíteo, que a veces les piden palpar. Se coloca los 2 dedos a esa región, se apoya en la rótula, el primer dedo, o sea el dedo gordo, se apoya en la rótula y el tercer dedo, dedo medio, se coloca en la región de la fosa poplítea y se presiona. Y tú puedes palpar el pulso con tu dedo medio o el dedo anular. A veces se puede volver con el anular, pero principalmente es el dedo medio y palpas el pulso poplíteo, porque sabes que la arteria ya está en esa región. La vena también asciende por esa zona. Esa es parte de la importancia que vamos a tener. Aquí, en el muslo, la arteria, vena y nervio pasan por adelante, las femorales. Por atrás, por posterior, va a pasar principalmente el nervio ciático. Esa es parte de su importancia. Por anterior pasa la arteria, vena y nervio femoral del muslo, ojo. En la parte posterior, el nervio ciático. En la pierna, todo pasa por posterior. Algunas ramas van hacia anterior, como la peronea en cuanto a los nervios,
y la arteria peronea anterior, o tibial anterior, perdón. La arteria tibial anterior pasa por delante de la membrana interósea y se ubica en anterior. Pero para que no se olviden, casi todo está en posterior en la pierna. En el muslo casi todo está en anterior, excepto el nervio ciático, que es el nervio más grande e importante. Ese es el único que está en posterior. El resto, la mayoría está en anterior. En cambio, en la pierna sí, todo en posterior. Básicamente todo. La arteria, la vena y el nervio. Y los dos nervios. Recuerden, ¿qué nervios eran en la parte posterior de acá? Son el nervio peroneo común y el nervio tibial. El nervio peroneo común va a tener dos ramas terminales. Peronea profunda y peronea superficial. Esas son las dos ramas que va a tener. La tibial es solo una, aunque algunos consideran tibial anterior, tibial posterior y lo llaman a esa a la peronea profunda. A veces le dicen tibial anterior. A veces sí he llegado a leer que la mencionan de esa manera. No es correcto porque es rama del nervio peroneo, pero le dicen tibial anterior. Ahora, en la porción distal de esta región, recuerden lo que les mencionaba, miren, acá estaría la segunda articulación de la fíbula con la tibia. Esa es la segunda articulación que va a tener. Acá estaba la primera, vean, está la fosita para la cabeza del peroné. Y acá estaba para la segunda articulación y acá finalmente se articula con el astrágalo. No se olviden de eso. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. ¿Cómo reconocen que es posterior? Miren, la línea del sóleo. Sóleo. Línea del sóleo, está en posterior, ya, listo, ya sabemos que es posterior. También podemos ver la tuberosidad de la tibia. La tuberosidad de la tibia siempre es anterior, entonces ya sabemos que es anterior. En la diáfisis vamos a encontrar la línea del sóleo y la espinilla. Este es el anterior. Espinilla o canilla. Esa se encuentra en anterior, que es palpable. En posterior encontramos el agujero nutricio. Lo estamos viendo acá. Agujero nutricio. En la epífisis inferior, recuerden, epífisis inferior es la porción más distal. Todo esto, encontramos los maleolos. Maleolos. ¿Qué es un maleolo? Son esas estructuras que van a limitar esa región más distal o se pueden palpar a nivel del pie, más o menos. O sea, cuando tú tocas, hay dos eminencias, una medial, esta sería la lateral, y una medial. Acá estaría, medial y lateral. Detrás de la medial se le conoce como conducto retromaleolar. Maleolar. Para ser precisos, medial. Aunque sí hay un conducto lateral, pero es muy poco importante. Casi le dicen siempre conducto retromaleolar medial. O canal del tarso. Del tarso. Conducto del tarso o canal del tarso. Generalmente canal. Es similar al conducto del carpo o al túnel del carpo. A este también le pueden decir túnel del tarso. Túnel del tarso. Porque acá va a pasar la arteria y el nervio que van a inervar la región del pie, en sí, la planta. También hay anterior, pero esta es la arteria, que en este caso es la arteria tibial posterior. En arteria sí hay tibial anterior y posterior, más no peroneo anterior y posterior. En cambio, en cuanto a nervios no hay tibial anterior y posterior, solo hay tibial. En arteria sí hay tibial posterior y tibial anterior. Y también va a pasar el nervio. En este caso es el nervio tibial. Ya se denominan de manera distinta en la planta del pie, pero no vamos a andar en eso. También hay un surco malolar o tibial posterior, que es este, que es parte del surco. Cuando es hueso, es surco. Cuando están los ligamentos o retináculos, que se les conoce mejor, así, retináculo, es cuando ya encontramos el canal del tarso. Luego hay una escotadura peroneal y la carilla articular inferior, que serían estas. ¿Ya? No se olviden de eso. Todo en epífisis distal o inferior. Ya. Ahora, en cuanto al peroné, este no tiene demasiado. Solo tienen que acordarse de su apófisis estiloides, que va a estar superior. Es esta de acá, la apófisis estiloides del peroné. También va a formar parte del maleolo lateral, como estábamos viendo por acá. Maleolo lateral, no medial. La tibia siempre es medial. Al igual que el cúbito. El cúbito es medial, tibia medial. Peroné lateral, radio lateral. Y por último, la fosa maleolar, que sería esta de acá. Tiene una cabeza, un cuello, una superficie articular para la tibia. Son cosas no tan relevantes, pero sí tienen que acordarse de esas tres principalmente. Ahora, vamos a andar un poco en los huesos.
Cuando hablamos de osteología del miembro inferior, tengo que mencionarles principalmente a los huesos del tarso, los del metatarso, que son estos, y los huesos, las falanges o de los dedos. Primero vamos a andar con estos. Estos serían los huesos del tarso. Ahora, esta sería desde una vista inferior. Esta es una vista de la planta o inferior. Y esta es una vista dorsal o superior. Aquí vemos la cara articular del astrágalo. Este es el astrágalo. Este que es inferior, más notorio, es el hueso calcáneo. Acá tenemos al navicular. Todos estos huesos en las muestras los tenemos por separado, aparte de muestras totalmente encajadas, o sea, con todo el miembro completo. Y ustedes van a poder ver por qué se le denomina navicular, por su forma medio de bote, por eso se le conoce como navicular. Luego tenemos al cuboides. Cuboides. Y acá tenemos a las cuñas o cuneiformes. Cuñas o cuneiformes. Cualquier denominación está bien. Son 3 cuñas. La más grande es... La más grande va a ser medial. La más grande de esas cuñas es medial. No es tan relevante, pero acuérdense de eso. La más grande siempre es medial. Entonces, ¿son cuántos huesos? Primero tenemos al astrágalo, luego tenemos al calcáneo. No se olviden, el astrágalo tiene articulación con el peroné. Astrágalo, calcáneo, cuboides, navicular, así van 4. Y por último, 3 cuñas. Con eso serían 7 huesos del tarso. Todavía estamos en tarso. Aquí tenemos a los 5 metatarsianos. 5 metatarsianos. 5 metatarsianos, igual que los 5 metacarpianos que se encuentran en la mano. Y por último, los huesitos del pie, que en este caso serían 13. Bueno, los huesitos de las falanges. Estas son falanges. La característica principal es que todos los últimos dedos, del segundo al quinto, tienen 3 falanges. Hay una falange media, es decir, hay una falange media. Falange media. Existe una falange media. En cambio, el primer dedo no la tiene. No tiene falange media. Falange media. ¿Ya? Ahora seguimos. Esta es la articulación tarso-metatarsiana y esta es la articulación metatarso-falángica. Esta es de tipo sinovial plana, la tarso-metatarsiana, y luego tenemos la metatarso-falángica que es sinovial elipsoide. Luego también tenemos otra articulación acá, que es generalmente estudiada. La voy a poner de morado. La mediotarsiana. Esta se llama mediotarsiana. Mediotarsiana. ¿Ya? Articulación mediotarsiana. Esos son los huesos del tarso, 5 metatarsianos y las falanges. Hay falanges proximales, falanges medias y falanges distales, excepto en el primer dedo, no se olviden, el primer dedo o en el dedo más medial. Tienen cada una sus articulaciones que se llaman articulaciones interfalángicas, aquí las pueden ver, que están en gínglimo o gínglimo. Luego las articulaciones intermetatarsianas que son sinovial plana, son sinoviales y planas. Ahora, en los huesos del tarso los vamos a poder separar. Ya hemos visto esto. Y acá está, la articulación mediotarsiana o transversa del tarso. Mediotarsiana. Tarsiana. Tenemos la articulación tarso-metatarsiana que está acá. Y la articulación transversa del tarso o mediotarsiana, que nos va a poder dividir en un tarso posterior que tiene incluido al calcáneo y al astrágalo. Y un tarso anterior, donde van a estar, ¿qué huesos? El hueso navicular, va a estar el hueso cuboides y las 3 cuñas. ¿Ya? Ese va a ser el tarso anterior, los huesos que vamos a encontrar ahí. Primero tenemos al calcáneo, lo estamos viendo ahí, el hueso más grande, y encima el astrágalo o talus, que esos son los que encontramos. El calcáneo tiene una articulación para el navicular y también una articulación para este huesecito de aquí, que es el cuboides. Cuboides y articulación para parte del navicular, esta carita que se ve acá. Y otra para el astrágalo que está acá arriba. En cambio, el astrágalo tiene una característica, también tiene para el peroné.
También peroné. ¿Ya? Ese tiene el astrágalo. Ahí está el cuboides, navicular o también escafoides, similar al de la mano. Y luego las cuñas o cuneiformes. Esta es la articulación subastragalina, que es una sinovial trocoide. Luego tenemos la articulación calcáneo-cuboidea, sinovial celar. Luego la articulación talo-calcáneo-navicular. Todas estas articulaciones son para mencionar, no son necesario que se las aprendan. La articulación cúneo-navicular, sinovial plana. Y la articulación intercuneiforme, que es también una sinovial plana. Y ahí estaría la articulación tarso-metatarsiana, que permite dividir todos los huesos que encontramos en esa región. Ahora, una cosa en la que quiero ahondar ahorita, ya para acabar. Aquí habíamos mencionado al ángulo de Fick o cérvico diaficiario. Este ángulo de Fick o cérvico diaficiario va a permitir delimitarnos lo que se conoce como coxa valga o coxa vara. Como quizás recuerden, hay una coxa valga, una coxa vara, hay un genu valgo y un genu varo. Hay una forma en la cual me suelo acordar de ello y quisiera mencionárselas. Este ángulo cérvico diaficiario se refiere de esta manera. Hay un cuello. Aquí estamos viendo al cuello anatómico o quirúrgico. Es el cuello anatómico. El cuello quirúrgico está por acá todavía. Este es quirúrgico. ¿Ya? Y acá está el cuello anatómico. Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Entre este cuello, el cuello anatómico y la línea media del fémur encontramos el ángulo cérvico diaficiario, línea media de la diáfisis. Y es este de acá. Lo voy a poner de otro color. Este ángulo cérvico diaficiario, que mide de 125 a 130 grados. Ahora, cuando el ángulo cérvico diaficiario de Fick aumenta, ¿ya? Tenemos coxa valga. Y si disminuye, tendremos coxa vara. En cambio, en miembro inferior, si disminuye, tenemos genu valgo. Pero aquí, para miembro inferior, no es el ángulo cérvico diaficiario de Fick. En miembro inferior no tiene esta denominación, sino el ángulo que va a estar entre la línea media del fémur y la tibia, ángulo femorotibial. Femorotibial. Ángulo femorotibial. Entonces tenemos esos dos ángulos. Una característica que hay que mencionar acá, y sí o sí tienen que tenerla en cuenta, es para el ángulo femorotibial se va a medir así. Vamos a dibujarlo. Acá tenemos al fémur, más o menos, ¿ya? Aquí está el fémur y acá estaría la tibia. Ya, acá está la tibia. Vamos a tratar de dibujarlo. Fémur y tibia. Trazamos la línea media a nivel del fémur y la línea, perdón, a nivel de la tibia y luego a nivel del fémur. Y se forma este angulito. Ustedes no tienen que tocar este ángulo. También se puede definir por este ángulo, pero lo que les he mencionado acá para que traten de acordarse, se tiene que agarrar el complementario, que es lo que generalmente se usa, el ángulo complementario, que va a medir entre 170 y 175, si no mal recuerdo. Ese ángulo, si disminuye, es genu valgo, y si aumenta, es genu varo. Entonces acá es el ángulo femorotibial, y acá es el ángulo, acá sí aumenta, pero el ángulo de Fick, o cérvico diaficiario. Cérvico diaficiario. Ahora, ¿qué ocurre si disminuye? Si disminuyen, el ángulo de Fick, si disminuye, se le conoce como coxa vara. Y si aumenta, se le conoce como genu varo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es más común? El genu varo. Este es el que usualmente ocurre. Todo puede ser por quizá alguna alteración articular o también muscular. Cualquiera de esas dos puede. La reversible es muscular, la articular no generalmente. Es así, generalmente no es reversible. Y esta es la aplicación que van a tener estos dos ángulos, que tienen que tratar de recordar porque sí son mencionaditos nada más. Y el epónimo sí es importante. Ángulo cérvico diaficiario o de Fick.
cérvico-diaficiario o de FIC. Ya chicos, ahora sí, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta puede hacerla ahora, si no ya estaríamos terminando las ponencias del día de hoy. Pueden mencionarlo sin problema. Y al día de mañana se les va a informar sobre los horarios, que posiblemente varíen un poco para el día de mañana, y se les va a pasar por el chat para que puedan asistir en esa hora los que son del turno fin de semana. Los del turno diario ya son todavía desde el lunes. Ya chicos. No, esas partes no las vamos a tocar porque se coloca parte de osteología. Por eso solo se ha mencionado una parte nada más. Vasos y nervios no lo vamos a mencionar. Eso podríamos hacerlo más adelante durante la parte práctica, pero se toca osteología. Eso es lo que vamos a mencionar ahora. ¿Alguna pregunta o algo? Es parte teórica para a la hora de mencionar osteología, que es lo que hay en las muestras. En cambio, en abdomen, ahí sí se tiene las vísceras totales y por eso se menciona todo. Para pelvis se tiene un útero aparte. Ángulo femorotibial, ¿cuánto se aumenta? Se llama ginuvalio. A ver, vamos a volver a lo que estábamos mencionando. Ángulo femorotibial, ¿para cuánto se aumenta? Hay un rango que es generalmente de 5 grados, al igual que el cérvico diaficiario. Aquí está. Generalmente de 5 grados, entonces se tendría un rango. Si no mal recuerdo, esto sí, no lo tengo también, es de 165 a 170. El ángulo complementario. No se olviden que es el complementario, no se vayan a choquear ahí. Es el complementario. Lo menciono porque, según los artículos que había revisado, es el que más se usa. Es el complementario. Porque el ángulo que se mide como tal es este. Pero el complementario es este. Entonces, si disminuye, perdón, menos de 165 sería genuvalgo. Y si aumenta, sería genuvar. Si aumenta, no se olviden. Ya sería al revés si tomamos el que se mide como tal, no el complementario. Según había revisado, el complementario es el que más se mide. Por eso es el que se los menciono con estos dos. Para hablar del cérvico diaficiario y el ángulo femorotibial. Genuvalgo, genuvaro, coxavalga y coxavara. Se ve de esa manera. Y el rango es de 5 en ambos. O sea, 5 estaría medianamente normal. También hay ocasiones fisiológicas, no durante el desarrollo prenatal, sino cuando es niño. Cuando es niño siempre hay un genuvaro fisiológico que se va corrigiendo durante el desarrollo. A ver. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna consulta o algo?